Estamos iniciando hoy un nuevo tutorial sobre prueba de hipótesis. Primero vamos a pasar a ver la definición y algunos aspectos generales. Es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de probabilidad, que se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado racional y no debe rechazarse, o si es irracional y debe ser rechazado. Es importante aquí en este párrafo recordar que es un procedimiento basado en la evidencia muestral y lógicamente en la teoría de probabilidad. En un trabajo de investigación se plantean siempre dos hipótesis y estas son mutuamente excluyentes: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o la hipótesis de investigación. Siempre la hipótesis de investigación del investigador siempre está asociada a esta hipótesis alternativa. El análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se puede aceptar o no la hipótesis nula, que se designa por H sub 0. Este análisis estadístico de los datos está basado en la evidencia muestral. Cuando se rechaza la hipótesis nula, significa que el factor estudiado ha influido significativamente en los resultados y se acepta la hipótesis alternativa. O simplemente decimos que la hipótesis nula es la que se logra rechazar. En todo trabajo de investigación, el investigador siempre va a plantear rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, depende de los datos, del análisis estadístico, de la evidencia muestral para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Es importante tener presente que la hipótesis de investigación debe coincidir con la hipótesis alternativa, porque esa es la hipótesis de interés. Si planteamos una hipótesis de investigación que coincida con la hipótesis nula, esto supondría una aplicación incorrecta del razonamiento estadístico. La hipótesis es el elemento que condiciona el diseño de investigación y responde provisionalmente al problema, el cual finalmente es el verdadero motor de la investigación. Finalmente, el propósito de la prueba de hipótesis es determinar si el valor supuesto, ese valor hipotético, debe aceptarse como verosímil en base a la evidencia muestral. Vamos a ver los pasos de la prueba de hipótesis. Hay un paso 1 que tiene que ver con el planteamiento de la hipótesis nula y el planteamiento de la hipótesis alternativa. Existen tres situaciones en las que podemos plantear estas hipótesis. La primera de ellas, estamos hablando para la media muestral, aproximándola a la poblacional. La hipótesis nula nos dice que el promedio que obtenemos en la muestra es igual al promedio de la población. Siempre la hipótesis nula va a estar asociada a un signo de igualdad. Y la hipótesis alternativa es la excluyente. O sea que el promedio de la muestra será diferente al promedio de la población. En este tipo de hipótesis, lo que tratamos nosotros es, si tenemos un total de estudiantes, por ejemplo, de una universidad, y planteamos la hipótesis de interés de que su edad sea diferente, por ejemplo, de 25 años o de 20 años, la hipótesis nula va a plantear que es igual. Y está basada en una muestra que podamos tomar de 30 a 40 alumnos, a los cuales les sometemos a análisis de promedio, y planteamos la hipótesis nula de que es igual a la que hemos planteado para la población, y la alternativa totalmente la opuesta. Otra forma es que nos interese conocer a nosotros, plantear como hipótesis de interés de que la edad será mayor que un determinado valor. Y la hipótesis nula, que es la excluyente, será que es menor o igual. La hipótesis nula siempre va condicionada por un signo igual. Y la tercera forma es la opuesta a esta, que nos interese saber si la edad es menor, ¿no? Y la hipótesis nula será también totalmente excluyente. Entonces, esto también se va a dar para las proporciones, aunque no estamos aquí analizando proporciones, pero también del mismo lado, ¿no? Una proporción de una muestra es igual a la proporción de la población, la hipótesis nula es la inversa. Tenemos el segundo caso y el caso final muy parecido al que estábamos evaluando. El paso 2. O sea, el paso 1 consiste en el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. Tenemos que escoger
cualquiera de lo que hemos seleccionado. En el paso 2 vamos a elegir el nivel de significancia, que es alfa. Lo definimos así como la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis del investigador. En los sistemas biológicos siempre trabajaremos con un alfa igual a 0.05 o en su forma de porcentual del 5%. Entonces, siempre vamos a tener que alfa es igual a 0.05. El paso 3 es determinar la zona de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Miren, aquí tenemos la curva de distribución normal y esta curvita, esta gráfica está asociada a la forma de plantear esta primera hipótesis. Y ¿quién determina qué áreas se sombrean hacia las colas? Porque es el cuerpo y las colas, lo va a determinar la hipótesis alternativa. Por ejemplo, en este caso, cuando es diferente, decimos que es de dos colas. A cada lado vamos a tener un valor, por ejemplo 0.025, 0.025 o lo que es equivalente al 2%, 2.5% aquí, 2.5% aquí, lo cual queda al 95% hacia adentro. Estos están enmarcados por unos valores Z, que más adelante vamos a entender qué son. Justo en este nivel el valor Z tiene menos 1.96 de valor y el valor Z más 1.96, una curva de distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1. En el segundo caso, es la hipótesis alternativa la que da el sentido de la curva que vamos a sombrear, del pico que vamos a sombrear. En este caso es mayor, la sombreamos aquí y vemos que aquí ya el área no es 0.025 sino 0.5. Y esto es lo que se conoce como región de rechazo de la hipótesis nula y región de aceptación. Miren aquí, la función z ya no vale 1.96 sino 1.64. En tabla vamos a ver por qué. Tenemos la siguiente curva con su pico sombreado que guarda relación con la forma de plantear. Con la hipótesis alternativa, es la tercera situación de planteamiento de hipótesis. Tenemos también aquí 0.05, las áreas siempre son positivas y la función de prueba es menos 1.64, entendiendo que el punto medio aquí es 0, para acá se hacen positivos y hacia este lado se hacen negativos. Un paso 4. Determinación de la función pivotal. Bueno, la función pivotal es la fórmula que va a involucrar el análisis de los datos que se obtiene de la muestra. Tenemos una función pivotal para z, justamente para lo que habíamos planteado, para la hipótesis de la media. Y tenemos el promedio de la muestra menos el promedio de la población sobre la varianza que se usa de la población y si no se conoce de la muestra sobre la raíz cuadrada de la muestra. Cuando lógicamente n, esta muestra tomada, sea mayor de 30. Si n lo tomamos menor de 30, tenemos que ya no sigue una distribución z, sino una distribución t. Cuando es ya 30, podemos decir que es muy similar, pero podemos tomarla menor o igual. Son equivalentes las fórmulas, pero acá sigue n-1 grados de libertad. N sigue siendo el número de la muestra. Y cuando es para proporciones siempre usamos la distribución z. Esta es la proporción de una muestra menos la proporción poblacional sobre la raíz cuadrada de P, la probabilidad de que ocurra este evento, menos Q sobre N. Seguimos con los pasos de la prueba de hipótesis. El paso 5, el cálculo de la función pivotal, o sea, ejecutar la fórmula que hemos visto. Aquí reemplazamos el valor en la fórmula correcta, la información en la fórmula correcta, la información que nos brindan y obtenemos un valor. Un ejemplo. Si deseamos realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional de los estudiantes de la USP y planteamos la hipótesis de interés de que la edad es diferente a 25 años, posteriormente cogemos una muestra, unos 40 alumnos, y encontramos que el promedio de su edad es de 22.5 años, con una desviación estándar de 4.5 años. La función pivotal elegida sería esta, porque vamos a comparar un promedio, y además porque n es mayor de 30. Si reemplazamos los valores, tenemos el promedio de la muestra, que es 22.5, menos el promedio de la población, que es lo que estamos planteando, 25, sobre
la desviación estándar. En este caso tenemos la desviación estándar muestral y el tamaño de la muestra, que es 40. Obtenemos esta expresión, el coeficiente, el denominador se convierte en 0.71 después de ejecutar esta operación, lo mismo el numerador en menos 2.5. Finalmente z tiene un valor de menos 3.51. Entonces, el cálculo de la función pivotal fue menos 3.51. Pasamos con este valor obtenido a un paso 6, y que consiste en ubicar el valor obtenido en el cálculo de la función pivotal en la región de rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Para ello recordamos el gráfico que habíamos visto en el paso 3 y establecemos los valores que ya conocemos. En la parte interna se denomina región de aceptación de la hipótesis nula y los extremos se denominan regiones de rechazo de la hipótesis nula. Esta región de aceptación equivale al 0,95 o al 95%, mientras que las regiones de rechazo al 0.025 o 2.5%. Los valores que ya hemos visto, que están es menos 1.96, que son los valores z. Este valor vamos a ubicarlo en esta línea z. Y si nosotros lo ubicamos, automáticamente decimos 3.51 o menos 3.51 estaría ubicado por aquí más o menos. Tratamos de hacerlo y lo vamos a ubicar aquí, a este nivel. Si nosotros trazamos una línea, vamos a ver que así como aquí hay una área, una superficie, aquí también hay una superficie más pequeña que lógicamente esta superficie, este p-valor, la superficie es el valor de la probabilidad, es menor que este 2.5, o sea, este p-valor es menor que 0.025, ¿no? Si queremos saber cuál es su valor, para ello deberíamos ir a una tabla. El paso 7 es la conclusión. Con una conclusión, ¿en dónde cae? ¿En qué región cae? En la región de rechazo de la hipótesis nula. La conclusión es, se rechaza la hipótesis nula. Bueno, eso era todo